Responde Reddit. ¿Cuál es aquella información que te resulta espeluznante pero deseas compartir? Para mucha gente el primer signo de enfermedad cardiovascular es el descenso súbito. Mi marido creía que se había dado un tirón. Empezó a empeorar, así que en mayo fuimos a urgencias. Estaba sufriendo un infarto, pero el técnico que le estaba haciendo la ecografía se confundió y fue a buscar al médico. El ecógrafo mostró un infarto. Sin embargo, su presión arterial estaba en el límite inferior de lo normal. Si solo le hubieran tomado la tensión, le habrían dicho que estaba bien y le habrían mandado a casa. Por suerte, cuando dijo que le dolía el pecho, lo llevaron al frente y, cuando el médico confirmó que el técnico estaba en lo cierto, lo metieron en una ambulancia que lo llevó al hospital universitario, donde está el equipo de cardiología. Mirando hacia atrás, probablemente hubo un par más pequeños en los últimos 2 años. Le pusieron un stent y ahora se encuentra bien, pero si tiene una sensación de dolor muscular en el pecho y no ha hecho nada que lo provoque, considera la posibilidad de hacerse un chequeo. Mi marido tiene un peso saludable, camina a todas partes y tiene una tensión arterial muy alta, pero aún así sufrió un infarto. Edith, si le sirve de consuelo, si te presentas en cualquier centro sanitario con dolor en el pecho, te llevarán enseguida a hacerte un electrocardiograma. Los síntomas de un infarto pueden variar enormemente, y un electrocardiograma es tan rápido, fácil y definitivo que es lo habitual. A veces, cuando una persona mayor se cae y acaba con la cadera rota, en realidad es la rotura de la cadera lo que provoca la caída. Por eso, haz tus sentadillas y toma tu dosis diaria de calcio y vitamina D. Sé que hay mucha gente por ahí a la que no le gusta nada el calor, ni el sol, en general todo lo que tenga que ver con el verano, pero, por favor, entiende que la mejor forma de aportar esa vitamina D que tu cuerpo necesita es a través del sol. A la hora en que esté menos fuerte podrías incluso tumbarte boca abajo para tomar el sol, al menos un poquito. De todas maneras, me parece que hay algunos alimentos que te brindan ciertas cantidades de esta vitamina, pero mi recomendación es exponerse al sol por un tiempo prudente. Tampoco recomiendo que sea prolongado porque creo que todos sabemos lo que puede causar eso. Se atribuyó al dióxido de carbono la pérdida de unas 1.700 personas en Camerún, África Occidental, en 1986, cuando se produjo una emisión masiva de gas desde el lago Nyos, un lago de cráter volcánico. Los hallazgos clínicos en 845 supervivientes atendidos o ingresados en el hospital eran compatibles con la exposición a un gas asfixiante. Estaban durmiendo cuando el lago liberó una nube gigante de CO2 y arrasó casi todo un pueblo. Trabajé en el sector de la protección contra incendios y utilizábamos muchos productos químicos para extinguir incendios en salas de servidores, cuadros eléctricos de alta tensión, etc. Sinceramente, la exposición al C02 no sería una buena forma para irse de este mundo, pero lo más probable es que estuvieras tan desorientado que no supieras lo que te estaba pasando. Tengo un extintor para una sala de servidores en mi edificio y es todo un tema cuando tengo un nuevo contratado comunicarle que no debe tocar ese extintor. Jamás. No es un espacio grande y morirás. No toques el extintor especial. Edith, muchos se preguntan, si se produce un incendio en esa habitación, ¿alguien tiene que sacrificarse para apagarlo, o es como un sistema automático? Pues, algunos de ustedes pueden perderse en el camino, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, palabras del CEO. Durante el desastre del transbordador espacial Challenger, los datos de vuelo muestran que los astronautas encendieron sus suministros internos de oxígeno después de la explosión, por lo que es probable que algunos de ellos todavía estuvieran vivos cuando cayeron al agua. Big Bird también se suponía que iba a estar en ese transbordador hasta que se dieron cuenta de que sería una pesadilla logística para encajarlo allí. Así que en algún lugar de los universos infinitos, Big Bird no vivió para contarlo en la televisión nacional frente a millones de niños. Edith, debido a los comentarios, me estoy imaginando plumas amarillas volando por todas partes después de la explosión. Lo siento, pero esa imagen mental es demasiado graciosa. El suministro de sangre estadounidense funciona con una reserva de 2 a 3 días para la mayoría de los productos. Si por alguna razón todo el sistema se paralizara durante un par de semanas, la gente fallecería por falta de transfusiones. Y aunque al menos el 60% de nuestros ciudadanos pueden donar sangre, solo el 5% lo hace. Si esa cifra se situara en torno al 8%, ningún banco de sangre necesitaría volver a hacer llamadas.
Y lo que es más aterrador: si eres O negativo y donas una vez, nunca dejarás de recibir llamadas para donar mientras vivas. Mi marido es O, es decir, donante universal de sangre, y yo soy AB positivo, es decir, donante universal de plasma. Bromeamos diciendo que tenemos a todos nuestros seres queridos cubiertos en caso de emergencia, pero la pandemia nos hizo darnos cuenta de que realmente podría darse una situación en la que eso fuera necesario. Los dos habíamos donado y recibimos muchas llamadas. Tengo una conocida que es doble rojo hoy. Ha donado más de 3 galones y también bromea con su pareja diciéndole que ojalá la quisiera tanto como la Cruz Roja. Edith, solo puedo donar cada 118 días, pero después de 60 empiezan a acosarme de nuevo. Es molesto, pero lo tolero también y realmente no me importa que lo aguanto. Habría fallecido al dar a luz si no fuera por las 2 transfusiones que recibí. Mi hijo se habría quedado sin madre. Gracias por donar. Para todos quienes han donado sangre, muchas gracias, han salvado literalmente muchas vidas. Cuando Judith Barsi, la voz de Duki en la Tierra antes del tiempo, fue liquidada por su padre, estaba a medio camino de hacer el doblaje de Todos los perros van al cielo. Sus últimas líneas de voz grabadas son su despedida a Charlie, interpretado por Burt Reynolds. Reynolds grabó sus líneas después de su fallecimiento. Tardó 63 tomas en hacerlo y se nota que apenas mantiene la compostura durante la escena. Fuera de ese tema, me gustaría agregar los orfanatos que se encuentran llenos de niños que nunca serán adoptados y muchos no vivirán lo suficiente para graduarse. La razón es que se trata de niños rescatados o abandonados por el comercio infantil. Tienen una ecléctica selección de ETS. El VIH está muy extendido y la mayoría tienen graves problemas emocionales y psicológicos debido a los abusos sufridos. Edith, para los que se preguntan en qué países se encuentran estos orfanatos, el que yo vi representado estaba en Camboya. Pero recuerdo que la narración decía que había lugares similares en Laos y Tailandia. Trabajé en Camboya con estos grupos. La cantidad de niñas menores de 12 años que se dedicaban al comercio de ese tipo es inquietante. Y lo que es peor, los hombres occidentales que van allí a hacerlo. El 3 de febrero de 1998, 20 personas fallecieron cuando un teleférico situado cerca de la estación de esquí de Cavallese en Italia cayó en picada desde una altura de 260 pies. La causa fue un avión EA-6B Prowler del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que volaba demasiado rápido y demasiado bajo durante una misión de entrenamiento a baja altitud, y que acabó cortando el cable que sujetaba el teleférico mientras descendía del monte Cermis. La catástrofe ha recibido en Italia el nombre de Masacre del Cermis. El piloto, el capitán Richard J. Ashby, y su navegante, el capitán Joseph Witzer, fueron declarados inocentes por ser considerado un tipo de crimen involuntario, además de negligencia por su participación en la catástrofe. Sin embargo, fueron declarados culpables de obstrucción a la justicia y conducta impropia de un oficial y un caballero al descubrirse que habían destruido las imágenes de la videocámara grabadas desde la cabina del avión. Hay una escena en la serie de Los Soprano que no está en el guión en la que Paulie Gaultieri cruza un puente en Italia y saluda a un italiano y le dice que es estadounidense. El italiano empieza a despotricar contra Paulie por ese incidente. Es una interacción totalmente aleatoria que David Chase mantuvo en el programa. Sí, causó un escándalo en Italia en ese entonces, quiero decir, 2 marines estaban tonteando en suelo extranjero y se salieron con la suya. Durante el tiempo que trabajé en el Pearl Harbor National Memorial, me encontré con 2 datos espeluznantes. Cuando el Oklahoma volcó, los marineros quedaron atrapados en su interior, sin posibilidad de ser rescatados. Cortar el casco era imposible. Una sola brecha habría provocado el colapso de la bolsa de aire e inundado el compartimento. Los trabajadores seguían oyendo golpes en el casco durante las Navidades, casi 3 semanas después del ataque, y se taponaban los oídos con algodón para ahogarlos. La segunda anécdota es que, para cuando los trabajadores consiguieron poner el barco en posición vertical y vaciarlo, solo estaban recogiendo trozos de restos. Cuando se exhumaron los ataúdes de los marineros desconocidos para comenzar la identificación por ADN, descubrieron más de 100 cadenas diferentes de ADN en un solo ataúd. Habría sido más piadoso inundar el compartimento antes. Sufrir lentamente durante 3 semanas es horrible. Tiene sentido decírselo a las familias.
Nadie quiere oír que su ser querido sufrió ni siquiera un poco. A veces, en ciertas situaciones, la verdad es más dañina. Según lo que leí, aparentemente les dijeron a las familias que los marineros perecieron instantáneamente para evitar que supieran la verdad. No soy quien para juzgar. El Angolo de Gigi, el emblemático restaurante italiano regentado por el chef Gigi Ferruso, dejó una huella imborrable en el panorama culinario de la capital de Colombia en los años 80, no solo por sus exquisitos sabores, sino también por los oscuros rumores que lo rodeaban. Se decía que los platos gourmet que allí se servían, situado en la carretera de La Calera, se preparaban con carne humana. Poco se sabe de Ferruso, fue carnicero desde joven y emigró de Italia para establecerse en Colombia. Con el tiempo, empezó a relacionarse con políticos influyentes del país y su comportamiento cambió tanto que muchos lo compararon con un... Se extendieron los rumores de que estos políticos no solo eran sus amigos, sino también los que le suministraban el ingrediente clave que supuestamente utilizaba en su cocina, ya que un supuesto exmiembro de la policía secreta afirmó que los cuerpos de las guerras contra las guerrillas y el narcotráfico se vendían a Ferruso y que, el día del asedio al Palacio de Justicia, se le permitió seleccionar los más robustos. A día de hoy, se desconoce el paradero de estas personas y por eso una de las teorías es que los cocinaba y daba de comer a sus comensales. La situación empeoró cuando los empleados del restaurante empezaron a sospechar que algo iba mal, ya que Ferruso no permitía que nadie más manipulara la carne porque afirmaba que era importada de Italia, enviada por su hermana, aunque ella lo desmintió más tarde. Al final, después de que circularan estos rumores, el Angolo de Gigi cerró sus puertas, y Ferruso desapareció hace más de 40 años, dejando su destino envuelto en el misterio. Nadie sabe qué fue de él. Mi teoría personal es que sus amigos políticos lo mandaron a silenciar porque quizá los rumores empezaban a empañar su reputación. Que los médicos admitieron haber practicado la eutanasia a pacientes del Hospital Memorial Medical Center de Nueva Orleans durante el huracán Katrina porque su única otra opción era dejarlos perecer. Varios fueron acusados, pero han defendido sus decisiones como la única opción humana en una situación imposible. Una paciente en particular no era terminal, pero debido a su tamaño no podía ser trasladada. Yo la conocía, perdí el contacto cuando me mudé después del Katrina. No creo que lo hicieran por maldad. Realmente era una situación horrible a la que se enfrentaban. Edith, también estuve allí durante el Katrina. Fue una sensación muy desconcertante saber que estás literalmente atrapado, sin electricidad, agua ni comida. Nunca he oído un silencio como el que sentí al intentar dormir en el segundo piso de un edificio con 1.2 metros de agua en el primer piso.